Bienvenidos a este nuevo podcast de la revista Pensamiento, Palabra y Obra, que es la revista de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Pedagógica Nacional. Y a partir de esta estrategia estamos conversando con algunos de los autores que vienen publicando semestre tras semestre en esta publicación. Para hoy estamos con un invitado especial, Edgar Fabián Bolaños, quien es maestro en música con profundización en musicología de la Universidad del Valle, maestrante en políticas públicas de la misma institución, intérprete, docente, investigador independiente en temas de políticas culturales, con el que vamos a hablar de un artículo que salió en la revista en el número 33 y que tiene por título Políticas culturales y circulación musical como proceso formativo, análisis de un caso de Colombia. Así que Fabián, pues bienvenido acá a que conversemos un poco sobre este trabajo que publicaron. Andrés, muy buenas tardes. Mil gracias por la invitación a este espacio. Si quieres, Fabián, más que esta presentación así general, pues de pronto me gustaría que escribieras un poquito cómo es tu relación como con la música, tanto desde lo personal como desde lo profesional. ¿Cómo llegas tú a interesarte en estos temas de políticas culturales y los temas de la circulación musical? Ok, vale. Pues como bien lo dijiste, soy músico, egresado de la Universidad del Valle. Digamos que por casualidades de la vida o por seguir una pasión, por decirlo así, que inicialmente iba a ser ingeniero en sistemas o físico, físico puro. Pero un día pasando en la universidad pasé y escuché el ruido de los instrumentos y yo venía como de aprender a tocar guitarra en la calle y dije, no, yo quiero estudiar es música. Y llegué a la casa y dije, me cambié de carrera. Lo particular es que me preguntaron, ¿y de qué va a vivir? Esa fue la pregunta porque de una u otra forma seguimos manejando un concepto o se manejaba cuando yo entré a la carrera en mi familia el concepto de que vivir de una profesión artística no es rentable y sobre todo culturalmente tiene unas implicaciones. En mi casa habían referentes de los músicos que iban a dar las serenatas, llegaban a veces como en estado de alicoramiento. Pues, entonces fue un tránsito particular. Yo ya llevas 3 años, 3 semestres estudiando física pura. Mm. Cuando me cambié y llegué a mi casa y les dije, me cambié de carrera porque definitivamente siento que esto es lo que complementa mi vida y en lo que quiero desenvolverme. Ahí comenzó a nivel profesional mi formación como músico. Mm, Antes de eso realmente había sido lo que uno tal vez tiende a hacer en la adolescencia, que es aprender a tocar algunas canciones en guitarra o en piano, algunas clases de música en el colegio. Ya en la universidad fue un estudio ya estructurado, de mucho esfuerzo para ser honesto contigo, porque mientras otros compañeros llegaban con unos estudios de pre-básico, una formación en un conservatorio, yo llegaba en la nada. Mm. Fue interesante, fue muy bonito. A mitad de carrera, hacia séptimo semestre, la Universidad del Valle abre lo que fueron los programas de profundización. Hasta ese momento era solo la licenciatura en música. Abren la profundización en música con 4 énfasis que eran musicología, dirección, composición e interpretación. Eh, una maestra a la que le tengo un gran agradecimiento y mucho aprecio, que se llama María Victoria Casas Figueroa, esta doctora en artes ella, que ha sido como en parte mi tutora de mi proceso de formación. eh, Me dijo que yo tenía como una inclinación por el tema de investigar a partir de trabajos que realicé en las asignaturas y me invitó a ser parte del proceso de musicología y ahí terminé inclinándome por la investigación en música. Entonces aprendí a tocar instrumentos y me comencé a interesar por los temas de la etnomúsica, todo lo que tiene que ver con cómo se produce la música en su contexto, diferente de la musicología aplicada. Posteriormente, ya con los años, llegué a trabajar en la institución que se llama Instituto Popular de Cultura, acá en Cali, que es una institución del orden técnico. Hasta el año pasado técnico, ahora ya es de institución de educación superior, enfocada en las artes populares. En esa institución, es una institución del orden público, pertenece a la alcaldía de Santiago de Cali. eh, y ahí pude desempeñar una labor administrativa como coordinador del centro de investigaciones y como docente
en la escuela de música de la entidad, de la organización. Estar ahí me permitió entrar en contacto con lo público y nutrir una experiencia que tuve como representante estudiantil de mi programa académico en la universidad, que como que incentivaron este asunto de querer conocer cómo funcionan las políticas para la cultura, ¿ya? Yo vengo con una inquietud y es que siempre se dice que el sector artístico está desprotegido, que es que el sector artístico padece mucho, pero de fondo tenía la percepción de que hay cosas que más vale tampoco comprendemos bien. Entre esas, por ejemplo, cuál es nuestro rol cuando queremos vivir como de hacer una profesión artística y de que eso sea una empresa. Esa es una discusión particular y cómo la política nos permea. O sea, yo soy músico, pero es que hay toda una serie de legislaciones, de todos modos, de vieja data, esto no es nuevo, que permean el hacer de los músicos, de los actores, de los danzarines, de los artistas plásticos. Porque unos progresan, por decirlo así, avanzan en su proyecto y otros no, porque unos seguimos esperando que aparezca estímulos, que aparezca concertación, que aparezcan las convocatorias locales para arañar, como decíamos acá con unos amigos, Mm, arañar 2, 3 millones de pesos y tratar de sobrevivir con un par de chisgas el resto del año. Entonces, eso me llevó a interesarme por el tema de las políticas culturales. Yo estaba como coordinador del Centro de Investigaciones, un compañero de trabajo que estaba iniciaba un doctorado en una universidad acá en Cali, me dijo, deberías hacer una maestría que te ubique sobre este tema que te está como rondando la cabeza. Y terminé nuevamente en mi alma mater en la Universidad del Valle estudiando políticas públicas, mm, caso particular, y es que es una maestría diseñada para el sector administrativo público. Entonces, cuando ingresa uno se encuentra con politólogos, con administradores de empresas, con administradores públicos, y en la entrevista que te hacen para ingresar me preguntaron, ¿cuál es su formación de base? Yo dije músico y me dijeron, ¿está seguro? Esto es lo que ya, pocas veces se ve un artista por acá. Les dije, sí, sí, les conté mi trayectoria con el instituto, con la universidad, eh, lo que venía haciendo intuitivamente en temas de tratar de comprender cómo funcionaba la legislación para el campo artístico y cultural, y me permitieron el ingreso a la maestría. Y así terminé entonces haciendo una maestría en la que, si bien el 90% de mis compañeros estudiaban cómo eliminar la pobreza, cómo aumentar el indicador, cómo evaluar la política del PAECO, yo terminé hablando y evaluando políticas culturales y haciendo diseño de políticas culturales. buenísimo que hayan personas que tengan ese interés, que también dentro de lo que ustedes en el artículo llaman como el ecosistema cultural, pues se requiere tener una mirada más amplia del hecho musical y no solo referenciarlo como a la obra, sino como que toda la cadena de actores que se involucran para que ese hecho cobre un valor en una cadena de intercambio, ¿cierto? Entonces me parece muy chévere. Me gustaría un poco entonces para ya entrar a hablar más del artículo que nos contaran cómo surgió ese interés de plantear eso, el tema de la circulación musical. Si quieres, haz una introducción general y ahí nos vamos ubicando en algunos de los puntos que me parece clave que podríamos profundizar. Mm. Ok, el artículo corresponde a mi tema de profundización de la maestría, es una investigación desarrollada sobre políticas culturales, eh, y parte de un trabajo que se hizo, con que se relaciona ahí mismo en el artículo, fue una investigación que hicimos con el grupo de investigación Poiesis de la Pontificia Universidad Javeriana acá en Cali, a la cual pertenece mi director de tesis, el maestro Manuel Sevilla, antropólogo él, pero músico aficionado y muy reconocido por su trabajo de investigación en el campo de las músicas del Pacífico, su participación en el Consejo Nacional de Cultura, de Patrimonio Cultural, su participación como asesor del Ministerio de Cultura en temas, por ejemplo, la construcción de la Ruta de la Marimba, esto hace algunos años. Entonces, el maestro Manuel fue desde el pregrado quien nos llevó más o menos en el tema de la musicología a indagar sobre temas de etnomusicología, y coincidencialmente me permitieron en la maestría que él fuese también mi director de tesis del pregrado,
Y entonces abordamos, yo venía desarrollando con él unos trabajos. En el 2020 hicimos una investigación sobre ecosistemas de circulación de músicas del Pacífico, concretamente, muy puntualmente. Eso 2020-2021, hicimos esa indagación. Y ahí quedó abierta una pregunta, que fue la que dio pie a este texto, y es, o más bien una inquietud, un supuesto, y es que el concepto de circulación musical se limita mucho a producto, servicio, consumo. ¿Cómo yo hago, cómo la gente consume el producto final? O sea, si yo tengo un CD, eso es circular. Si yo voy a un escenario, eso es circular. Sin embargo, nos queda la sensación de que esa visión eh, es de muy corto alcance ante las posibilidades que la circulación permitía. Cuando ya estoy en el trabajo de grado de la maestría, que contacto al maestro Manuel, me dijo, ve, tenemos una pregunta en el aire, eh, podríamos avanzar sobre eso, que hay en términos de las políticas culturales para la circulación de la música y aparte de eso que se pueda transpolar, o sea, que se pueda entender para otras disciplinas artísticas. Y encontramos que en efecto, existe una legislación, no es poca, no es puntual, pero permite entrever o construir un concepto más amplio de la circulación musical como proceso formativo eh, de lo que ya hay. Por darte un ejemplo, el Plan Nacional de Música para la Convivencia, que si mal no recuerdo, es algo así como el 2010, tal vez anterior, reconoce que se debe fortalecer los procesos de circulación. Sin embargo, hay una nota muy particular ahí en uno de sus artículos que dice, pero este concepto de todos modos queda limitado. ¿Sí? Ya de ahí hay una nota que uno puede leer como que se entendía que había una limitante al pensar que circular era solo irme a la tarima, ¿sí? Irme de gira. Eso, y si ya la legislación lo reconocí hace más de 2 décadas, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a subsanar? Entonces, no comenzamos toda esta indagación sobre qué es circular, pero ahora, ¿y circular para qué? Si no es circular para irme en la tarima, entonces circular para qué? Ah, pero circular es formal. Y aquí eh, ahí vienen ya los elementos conceptuales, que es formar cómo y formar a quién. Entonces, ese fue más o menos el contexto de dónde apareció la idea de indagar sobre la circulación más allá del proceso de pararme en la tarima o vender un sitio. Cuenta también un poco cómo es eso del circular para la formación, qué es lo que diferencia de la otra manera donde hay un consumo más pasivo que implica en términos Ok, vale. políticos y educativos, como quieras hablarlo, como la formación, porque la formación es un concepto también que viene mucho de lo pedagógico también. Claro, este es el asunto. ¿Qué elementos concomitantes aparecían? Ahora que es que circular se asocia al artista, el que está en la escena. Ah, yo me paré aquí y entonces hice mi concierto, circulé. Por ejemplo, las convocatorias, estímulos, sea el nacional por el Ministerio de las Culturas, ahora Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, sea de la Secretaría Distrital de Cultura o estímulos de Santiago de Cali, todos tienen un factor común. Circular implica, por ejemplo, en una de las becas, que yo consiga lugares donde presentar. Eso es circular. ¿Sí? A eso está asociada. Que yo consiga una gira en el extranjero. Eso es circular. Esa es la concepción que traía desde el Plan Nacional de Música para la Convivencia y los planes nacionales de cultura decenales también lo plantearon así. Existieron políticas para circular de ese modo. Eh, sin embargo, cuando hablamos, por ejemplo, uno de los referentes teóricos o conceptuales fue el de ecosistemas musicales que plantean Hugh Schiffer y Catherine Grant, que habla de que la música no puede ser analizada solamente desde la nota. Es decir, seguimos separándonos desde la perspectiva de la etnomusicología, de la musicología aplicada en cuanto que no estudiamos la música en la nota por la nota, sino que estudiamos la música desde una asociación a su contexto cultural.
Y desde esa perspectiva, el ecosistema como musical que plantean Chippers y Grant para el estudio de las músicas populares y tradicionales, habla de 5 factores claves, que son la formación musical, o sea, cómo son los procesos formativos en las comunidades, cómo son las relaciones de los músicos y sus comunidades, es la relación con la infraestructura, con la regulación y los medios. Ahí están 5 elementos claves para entender cómo se da un producto. Cuando fuimos a esa investigación del 2021 sobre la circulación de músicas del Pacífico, nos encontramos con algo muy particular. Mientras que la noción de éxito es, me voy a ganar el petróleo, si no triunfaste, Mm, pensaría uno acá, para muchas personas en los contextos más tradicionales, la noción de éxito es ir al petróleo, no ganármelo, ir a participar. Yo fui, participé, esa era mi meta, fui y volví y soy exitoso y soy reconocido en mi territorio porque fui al petróleo Álvarez. Esa es una noción de éxito y de circulación diferentes, no me gané el petróleo. Yo voy a ir a mostrar y a enseñar cómo hago mi música. Eso es una connotación, una visión de circulación diferente. Entonces aquí viene lo formativo. ujú, Circular más allá de la tarima es que todos los que participan en el fenómeno musical aprendan algo, se identifiquen con algo. Y ahí aparece entonces el otro referente teórico. Nosotros arrancamos indagando el componente de la infraestructura y la regulación, dentro de los 5 elementos que proponen Chippers y Grant, ¿ya? Pero, ¿y eso a qué lo asociamos? Entonces, ¿a qué concepto de pedagógico, de formación, formar para que se pueda asociar esto de circular? Y aparece un trabajo que, si bien acá es más vale reciente, y que arranca como a finales de los 90 tal vez con Christopher Small, que es el concepto de musicar. ¿Sí? ¿Qué va a decir Christopher Small? Small, que la música como palabra es un sustantivo, es algo que se hace, pero pues cuando uno trabaja en un proceso formativo, entonces ya no es un sustantivo, sino que se debe volver un verbo, porque es una acción. Entonces ya no es música, sino musicar o musicking, como lo plantean, se plantea pues en inglés. Y es hacer de la música un proceso formativo en el que la música es un ritual, es un proceso para todos, no es solo para el que interpreta, sino que los que estamos acá abajo escuchando también crecemos dentro de ese proceso. ¿Sí? Los que están acá en la luminotecnia, en el sonido, también crecen desde ese proceso. Entonces, el musical es un concepto de pedagogía para el crecimiento integral, es hacer de la música un ritual social. mm, ¿Sí? Ese fue el concepto que adoptamos entonces para hablar de formación. ¿Cómo formamos cuando circulamos? Pues esto está en doble sentido. ¿Por qué? Porque el que está en la tarima se forma, sí, claro, se forma porque tiene que aprender cómo relacionarse con el público. No todos los públicos reaccionan igual. Y te cuento aquí una experiencia, por ejemplo, uno en la chisga, a veces le toca, no, ves que hay que ir a tocar a un restaurante. Y uno mm, está ayudándole a todo y la gente está comiendo su presa de pollo. Uno está mm, ahí como, vale, o sea, esto no es como lo que quiero, realmente no quiero, no es como lo que en mi música quiero que pase. Pero hay momentos en los que uno está en otros escenarios donde uno toca el primer acorde y la gente reacciona de forma a ese evento musical. Entonces, el músico que está en la tarima se forma así, porque tiene que aprender cómo relacionarse con su público, tiene que aprender cómo pararse en escena, cómo presentar su performance, lo que va a hablar María Jimena Alvarado en su tesis doctoral sobre cómo el performance no es solamente lo que yo hago en la tarima, sino todo esto que preparo desde antes es parte del mm, performance artístico, cómo mi vinculación al grupo que está conmigo es parte de ese performance y me forma. Entonces yo circulo y a través del performance como músico me formo y ayuda a que se formen los que están conmigo. Vamos al caso puntual. El artículo se centró en el caso de lo que antes era la red de monitores culturales y ahora es las escuelas culturales vallecaucanas.
un programa cultural, pertenece a la política cultural del departamento del Valle del Cauca, en el que tuve la oportunidad, o tengo la oportunidad de participar, eh, mm, que me parece una de las políticas o de las visiones de política cultural tal vez más ambiciosas y tal vez más efectivas de las que he podido conocer, porque es garantizar el acceso yendo al territorio de forma masiva. Y no es garantizar el acceso solo para que te formes a nivel profesional, no, es abrirte un espacio así no sepas nada, para que vengas y te sentes y te relaciones con una manifestación artística o con un juego tradicional. Mm, Eh, Esa era la red de monitores culturales. ¿Qué pasaba con esto? Tenemos niños, adultos, todo, pero vamos a referirnos, por ejemplo, al caso de los niños. Nosotros tenemos algo que ya son las muestras artísticas integrales donde los niños se presentan. Entonces, el niño se forma, la música como, la circulación como música, como formación, se da en el contexto de que el niño que viene preparando aprendiendo música con nosotros, se sube a una tarima y se enfrenta a la rigidez, a los nervios, mm, al público, al aplauso, ¿sí? Y tenemos niños que salen con toda la actitud, y uno no sabe realmente de dónde la sacan y se paran y se arrollan al público, pero tenemos otros que se paran y no saben qué hacer. mm, Entonces se forma de ahí también un carácter de asociación. Cuando se circula con los niños, por ejemplo, lo primero que desde mis clases, no podría generalizar, pero desde mis clases se trabaja es que eh, la música como un proceso de trabajo cooperativo. Somos un grupo. Si uno está bien, todo el grupo funciona bien, pero si uno de nosotros se siente mal, debemos averiguarlo para que nuestro grupo se sienta mejor y salga mejor. Entonces, entre todos abrazamos al niño o arropamos, en el sentido figurado, al niño que está tímido y le damos fuerza. Entonces, los que tienen como más empuje como con el público, van con el que está más tímido y entre todos echamos para adelante y aprendemos a enfrentarnos al público, mm. ¿sí? Eso hacíamos con la red de monitores culturales, por ejemplo, en mi campo, que es la música. Pero también ese evento forma al padre, ¿sí? Entonces viene lo que plantea Small, todos aprendemos, ¿sí? Vanessa Jordan va a decir que en ese ritual musical todos somos sujetos musicantes, es decir, todos aprendemos. Ese término lo acuña Vanessa Jordan. El padre como sujeto musicante aprende que su niño está desarrollando unas cualidades diferentes. Entonces, siempre nos pasó que al terminar las primeras presentaciones o a las presentaciones de los niños que iban por primera vez a una tarima, a una escena, a una presentación así fuese pequeña, los papás venían a decirnos, ay, pero en la casa tal vez no pasa eso, él está menos tímido. O sea, aquí es donde uno ya viene a echarles el discurso de no, lo que pasa es que con la música no es solamente aprender la nota, la música desarrolla habilidades sociales, pues, ellos aquí desarrollan habilidades sociales, tienen que compartir con sus compañeros, tienen que aprender a tocar en conjunto, tienen que aprender a escuchar al otro, porque no puedo tocar yo solito. Y eso es una adicional. Entonces, se forma el padre en qué? En la capacidad de escuchar a su hijo de forma diferente. Y viene entonces acuña este concepto de SMILE. Todos aprendemos. Mm. Y nos pasó en una presentación, por ejemplo, que primero hubo una orquesta muy grande y después salieron mis niños tocando flauta. Entonces, unas flautas más duras, unas flautas más bajitos, las flautas altas no se escuchaban. Entonces, tocó ir donde el ingeniero de sonido y decirle, venga, ingeniero, regálame un instante. Yo le decía, estos cantos funcionan así, estos otros funcionan así, porque las flautas, en términos de volumen, hay que saberlas mezclar diferente, que eso no es una trompeta. Entonces, aprende el ingeniero de sonido. Entonces, circular no es solamente pararme en la tarima, Mm. circular como formación es ver todas las posibilidades que hay de que esto, eh, de que todos los que están ahí aprendan. Sí, yo te iba a Entonces, preguntar algo de esa perspectiva que me parece más real y frente a las músicas también en los territorios colombianos, donde la música también tiene que ver con el paisaje, con la alimentación, con una serie de cosas extramusicales que a veces no son perceptibles, pero que involucran mucho el quehacer musical y que también sería bonito
nosotros que estamos en una universidad pedagógica y nos interesan mucho los procesos de formación, aún todavía vemos en la formación musical como un énfasis muy a lo técnico, incluso estando en la pedagógica. Advertimos como que todavía los estudiantes se quejan de que todavía es como un conservatorio y no todavía se lee la música en un contexto más amplio. Y creo que para que también hayan esos cambios culturales, porque se pueden hacer políticas muy buenas, pero si no hay un grupo de personas que puedan sostener esos cambios que las políticas están diciendo, pues va a ser palabra muerta. Creo que la educación tendría que tener un papel muy importante para eso que tú estás planteando de otras maneras de circular y otras maneras también que lo que quería también plantear acá, otra idea importante es que la circulación también tiene algo muy bonito y es un poco también descentralizar de los lugares donde la cultura se ha promovido como a otros y que hayan más festivales. Yo me he soñado acá en Bogotá donde, así como tenemos los festivales al parque, deberían por lo menos mensualmente en cada localidad tener una oferta cultural y musical para que los niños vean referentes de personas que están con su arte como construyendo música y alegría para el pueblo y que se haga más común eso para la construcción de paz, porque si eso no se implementa, y hay muchos músicos, porque las convocatorias en últimas son muy reducidas, a pesar de que hemos hecho cambios y logros y hay inversiones cada vez más grandes en los ministerios, sigue habiendo como una cantidad de artistas que se están quedando por fuera. Entonces yo creo que a nivel de políticas culturales, dos líneas que se pueden trabajar, la parte educativa para que desde el mismo gremio musical se haga esa concepción pero por el otro lado también una descentralización también de que la cultura se pueda distribuir y vivir en espacios donde a veces no llega. Y lo digo yo acá en Bogotá, que a veces como que son ciertos lugares donde la movida de la música en vivo es más fuerte, pero podría mantenerse un espacio mucho más sostenido en el tiempo y eso sería muy rico en términos de la construcción de seguridad, de paz, de convivencia. De encuentros, incluso de referentes para los jóvenes también, de otras maneras también de ser. ¿Qué piensas tú de eso? En efecto, o sea, de una u otra forma, todavía somos un país centralista y de regiones centralistas, porque es que no podemos desconocer que tiende a pasar sobre todo lo cultural en las ciudades capitales y la periferia, los otros municipios, pues no se mueve mucho y ni qué decirte las zonas rurales. Ahorita te cuento una experiencia que tenemos. Sin embargo, volviendo, por ejemplo, en lo que me preguntas, eh, cómo se enfoca desde el artículo, una de las cosas que hacía la red de monitores culturales y que hacen ahora las escuelas culturales vallecaucanas son muestras artísticas integrales. Entonces, como red de monitores estábamos en los 32 municipios del departamento y estábamos en el 80% de los territorios rurales también. Teníamos monitores en todos los lugares. No podemos desconocer que hay lugares en los que el acceso era difícil. Tenemos un caso en el que llegamos a realizar una actividad en un lugar y desafortunadamente nos dijeron, amigos, es mejor, ese chaleco que ustedes, mejor. Y nos tocó bajarnos de la loma, más vale como rapidito. Pero íbamos a los lugares, estamos en el territorio. Yo digo que esta política me parece que era ambiciosa, que era una política que necesitaba fortalecerse. mm, De una u otra forma, los cambios de gobierno en las políticas son complejos porque mientras no sean políticas públicas, sino políticas de gobierno, el cambio de gobierno las va a afectar. Lo que yo no hice no sirve. Eso es un problema y yo creo que tú lo has podido notar. Los presupuestos en cultura unas veces suben, otras veces bajan de acuerdo al gobernante que llega. Pero, por ejemplo, qué pasa con esto? La gobernación del Valle, la Secretaría de Cultura, en este tiempo creo que me acuerdo que la gobernadora era Clara Luz Roldán y nuestra secretaria era Leira Giselle Godoy. Hicieron algo que fue darle un énfasis a la formación en la vallecaucanidad. Entonces, los procesos de los monitores culturales fueron enfocados en procesos de vallecaucanidad. ¿Qué se aprendía? Por ejemplo, que los procesos musicales llegaban a todos los espacios, pero llegaban con las manifestaciones musicales vallecaucanas. Pues tenemos Pacífico, tenemos salsa, tenemos música andina, porque este Valle de Cauca tiene una mezcla muy particular
que casi no se ven en otros departamentos. Está lo andino, está lo comercial, muy comercial, y está lo pacífico. Eh, y la circulación, por ejemplo, se daba desde el proceso de los embajadores. Los embajadores son artistas, por decirlo así, más representativos, no tanto formativos, sino eh, más representativos que iban a los lugares, eh, y estaban 3 o 4 sesiones y a través de la música, de la danza, enseñaban sobre los valores culturales del Valle del Cauca. ¿Sí? Entonces esa es una forma de circular para promover al Estado, por ejemplo. No somos las escuelas culturales vallecaucanas y esto es nuestro Valle del Cauca. Entonces es una forma de circular más allá de estar en tarima solamente, sino para enseñar. Ahora, mm, la descentralización es necesaria. Eso lo hacíamos con las escuelas culturales vallecaucanas. Yo tengo una fundación llamada PA Cultural con mi esposa y trabajamos la zona rural del municipio de Yumbo Valle. Estábamos allá en las montañitas, estábamos en toda la zona rural impactando. Y mi esposa está desarrollando su trabajo de grado sobre procesos de formación musical también. Ella está terminando una licenciatura en música. Ella creció en la zona, creció en Dapa, en la zona rural de Yumbo, el corregimiento de Dapa, eh, y casi no hay espacios culturales. ¿Sí? Entonces ellos crearon, mi esposa y otros amigos crearon esta fundación hace ya 5 años y que comenzaron a gestar espacios y crearon algo que se llama el Dapa Fest, que es una semana de actividades culturales en el corregimiento. Pero hubo algo muy particular, es que hubo siempre el supuesto de que las personas de menores recursos no van a los conciertos, no van a actividades culturales, primero porque no hay plata, o sea, no tengo 30, 40, 50 mil pesos para pagar una boleta. Segundo, el transporte, el acceso al transporte, la movilidad es difícil. Por ejemplo, en el corregimiento de Dapa, por la noche, la última buseta sube a las 8 de la noche. A esa hora está como a mitad del concierto. Si uno va a un concierto de la Filarmónica, que es un estándar de 1 hora y media más o menos, uno va a buscar bus de regreso a las 9 de la noche, ya no hay, te toca quedarte. Y estamos hablando de que este programa, esta fundación trabaja para todos, pero con un enfoque en las personas con menores recursos. Porque acá hay una particularidad. El territorio, DAPA como tal es un territorio donde hay fincas, hay condominios, pero por ejemplo, por allá han vivido gobernadores de aquí del Valle, por allá tuvo casa la vicepresidenta actual de nuestro país, o sea, hay gente de estrato 5, 6 y estratosfera, ¿ya? Pero se omite el hecho de que al lado del jefe está el que cuida la finca, el que la poda, ¿sí? Y sus hijos, ¿sí? Que es nuestro caso. Entonces, pues nosotros tener 50.000 pesos para un concierto más transporte, nada que ver. Entonces, hicimos conciertos gratuitos y hacemos conciertos gratuitos apoyados con amigos que circulan en nuestro espacio para formar a la sociedad, a la población. ¿En qué sentido? De que el supuesto era la gente no va porque no tiene plata. Y hicimos conciertos gratuitos y de todos modos la gente no va y son gratis. Es nuestra política institucional, es gratis. Y aporte voluntario, porque del estudio que está haciendo mi esposa demuestra que va la gente del estrato 5 y 6, sí va. Y tenemos talleres musicales, algunos gratuitos, algunos con costos módicos, y la gente de los estratos 5 o 6 lleva a sus hijos. Pero las personas de estrato no bajo, no. Entendimos que hay que formar. ¿Y cómo formamos? A través del mismo concierto. Entonces, ¿a quién formamos? Formamos al niño. Circulamos haciendo conciertos pedagógicos en las escuelas. Nos reenfocamos y nos fuimos a las escuelas. Llevamos conciertos pedagógicos a los niños. Y con gran gozo vimos, con gran alegría vimos que a los conciertos generales que hacemos allá comenzaron a ir los niños con sus papás. Entonces circulamos para formar. Pero Mm. ¿qué se necesitó? Construir un espacio cultural allá arriba. Nos tocó aliarnos con la iglesia, la parroquia de APA. Hemos contado con el apoyo de los curas párrocos que han asignado hasta ahora. Ninguno nos ha dicho, no, que acabo esta vaina. Por el contrario, hemos encontrado curas que nos han dicho, padres que nos han dicho, venga, no, sí, es un trabajo importante, hay que hacerlo. Pero eso muestra entonces que sí, es necesario descentralizar. Como decías ahora, Mm. la política cultural está muy centrada en la ciudad, lo que pasa dentro del casco Mm. urbano. Tumbo, por ejemplo, no es un municipio con una apuesta cultural grande, ¿ya?
Tiene algo que es el Instituto Municipal de Cultura, tiene unos programas, pero por ejemplo en lo que datamos, los cultores o los profesores que tienen, los programas duran 4 o 5 meses, 6, Mm. ¿sí? Y no llegan a todos los espacios, los festivales menos. En Yo te la iba a calle, preguntar, Edgar, el nuevo gobierno hizo como unas apuestas por fomentar la educación propia también en los territorios a partir de diálogos interculturales, de sonidos para la construcción de paz. ¿Qué perspectivas tú tienes de esos procesos y qué podrías decir respecto a eso? Porque yo he visto como también acá en un momento hubo como una tensión muy fuerte entre las músicas filarmónicas o sinfónicas y los contextos de las músicas populares y también el valor que tienen también muchos sabedores y maestros que sostienen culturas y músicas en los territorios, pero que no hay un apoyo mucho en esas municipalidades y ellos como que se sienten muy alejados. ¿Cómo ves que se podría, dentro de una política cultural, eh, darle más dignidad a esas personas que desde los territorios están construyendo y cómo ves porque eso hubo una tensión en un poco en el Ministerio de las Culturas acerca como de ese programa? eh, ¿Qué reflexiones te ameritan? Porque me gustaría conocerlas porque tiene que ver con la política cultural también. No sé cómo lo ves. mira, el análisis que nosotros hacemos es que eh, hacer política, hacer cambios radicales en las políticas es complejo. Las intenciones son positivas, o sea, uno no puede desconocerlo, las intenciones son positivas, pero nosotros no podemos desconocer de todos modos que hay un status quo, una forma de ver donde la visión de la cultura es civilizatoria, ¿sí? Digamos que hay una diferencia entre el término civilización y cultura. Civilización era esa construcción lineal de bárbaros salvajes civilizados. Eh, Mientras que cultura, la visión del cultur, de la construcción, del crecimiento, implica reconocer a los otros. Nosotros nos reconocimos así en el 91, Mm, ¿sí? Pluriétnicos y multiculturales. Pero eso mm, es un discurso bonito. Si tú me preguntas por legislación, mm, la legislación existe aún antes de este gobierno, ¿sí? Existe, está ahí. Somos un país que está comprobado que está sobre legislado. O sea, si tú me preguntas, existen más de 10 leyes o decretos para hablar de que en los colegios debe haber educación etnomusical, mm, etnocultural, ¿sí? Eso hay, y repiten y repiten. Por ejemplo, eh, la ley de las artes al aula. Positiva, sí, desmenuza un poquito lo que ya dice la ley 115 del 94, pero ya mm, existe la ley de 115 del 94, ya existe la ley que habla de la cátedra de la afrocolombianidad, ya la ley establece que tiene que haber una formación etnocentrada dentro de las instituciones del carácter rural y étnico, mm, ¿sí? O sea, existe la ley. Lo que pasa es que muchas veces nos gusta cambiar los nombres, ponerle una comita más o una comita menos. Hubo tensión, sí, entre, entre los defensores de las músicas sinfónicas mm, y otros programas, por ejemplo, el de las estudiantinas regionales. Ese es un programa muy interesante, la verdad, a mí mm, particularmente me parece que es una apuesta interesante. La apuesta por que volviera el Foro Nacional de Colombia es una apuesta muy interesante. Mm, Sin embargo, ¿cuál es el asunto aquí? Que son políticas de gobierno. Lo que logramos datar que se fortalece es cuando se transforma en política de Estado. Si mm, nosotros logramos que estas nuevas políticas como Sonidos para la Construcción de Paz eh, se articulen mejor porque hay cosas aquí que no están funcionando y se conviertan en políticas de Estado, será un gran paso. Pero para que se conviertan en políticas de Estado debe perpetuarse en el gobierno que siga. Y ujú, estamos en año electoral, mm, no podemos desconocer que parte del discurso de campaña de este gobierno fue
los nadies, los menos favorecidos, ¿sí? Y es un discurso que se tenía que ver reflejado en algunas acciones. ¿Se puede hacer más? ¿En qué sentido? En la distribución del recurso para descentralizarlo mejor. Voy a un ejemplo concreto. Las estudiantinas regionales es una apuesta muy interesante en términos de que no crea una estudiantina como fue la propuesta hace unos años, ¿sí? Pues no podemos desconocer que hayan estudiantinas en este momento no es porque alguien en este gobierno dijo, ay, sí, hagámoslo. No, realmente hay desde atrás todo un movimiento de años atrás que estuvo buscando que se reconociera el formato nuevamente porque es un formato muy colombiano de la estudiantina. Eh, pero la propuesta era que fuera uno, ¿sí? Triunfo, fueron cinco. Mm, Eso es un gran logro. ¿Qué es lo particular? Tiene una gran inversión. Pues tú entras al SECOP y puedes ver de cuánto es la contratación. Es bastante dinero. Si yo pienso en el impacto de ese dinero llevado más a los territorios, pues tal vez puedo abarcar más. Entonces, es un triunfo, sí, desde la perspectiva mm, de lo En políticas públicas, cuando uno aprende esta vaina, hubo una frase que a mí me quedó sonando en la cabeza y que digo, hoy en día digo, "Guau, es la verdad". Y es el costo de una política pública que se aprueba es otra política pública. Si yo le apuesto a las estudiantinas, dejé de apostarle a los grupos andinos continentales, a hacer músicas más andinarequenas, zampoñas y estas bandas, ¿sí? Si yo le aposté al Coro Nacional de Colombia como política cultural, dejé de apostarle a otra cosa. ujú. Entonces, es difícil hablar de De un cómo equilibrio. Mm. sí, porque sea lo que sea que Siempre hayamos. va a excluir siempre a una población y va a haber siempre tensiones en la política. Mm, Sí, esa es una particularidad. Yo lo hablaba con compañeros de la maestría que tienen más experiencia en la administración de lo público y con mis profesores, de un profesor muy bueno que fue el maestro, bueno, todos fueron realmente muy buenos, aprendí muchas cosas. Fue un maestro que se llama Raúl Sabalcino y nos decía, el problema es que todo suena bonito. Y si usted formula y usted dice, no, aquí vamos a hacer acá, y usted en el papel lo ve viable, pero el territorio es difícil. Hay territorios donde la política puede ser muy buena, pero la comunidad no la acepta. ¿Y cómo le haces? Y vos sabes que la política es buena, mm. está diseñada con buenos principios, porque sí, hay gobiernos malos y hay gente que roba, pero hermano, lo que yo aprendí en la maestría y lo que he aprendido dentro de contacto con lo público es que así como hay gente que no debería estar ahí, hay gente que queremos que la cosa funcione, que le metemos alma, vida y corazón para que haya algo mejor, ¿sí? Pero uno Mm. llega al territorio y la gente no quiere. Voy al caso de Escuelas Culturales Vallecaucanas, el territorio en el que llegamos con programas gratuitos. Digamos, lo único que tiene que traer es ganas y disposición. Ah, pero no hay refrigerio. Mm. Pero esto no es familias en acción. Es difícil, ¿verdad? Claro, desmontar también una perspectiva del asistencialismo de muchas políticas para otras políticas que tienen que ver con la formación, pero si yo me pregunto también, como de una manera como utópica también, de cómo dentro de un proceso formativo para los estudiantes que están en el campo de la música, pueden ir a los territorios a aprender la música en los contextos donde surgen esos territorios, ir a escuchar la marimba allá, ir a escuchar el bullerengue, las gaitas, la música de arpa, y sería eso a nivel formativo daría ya como una riqueza real y experiencial de cómo la música vive en un territorio y no solamente como tocando el instrumento. Quiere decir, la academia tiene que también descentralizar la autoridad docente y poderle dar trabajo a mucha gente que de pronto no ha ido ni a la escuela donde tiene y ha sostenido una tradición por años. Sería muy rico como esa conexión entre lo rural y lo urbano en términos educativos. Estaba yo como imaginando un poco cómo podríamos diseñar una política así fuera O sea, imaginaria desde, para dar lugar a eso que estamos hablando. Mm.
Y para Mira, formar los públicos, ¿no? Que es lo que tú estamos hablando, que no sean de la noche a la mañana. en las lecturas generales que he hecho de la ley de las artes al aula, que como te digo es una expansión o un desarrollo de la componente cultural de la ley 115, tal vez lo más positivo de esa ley es que converge el Ministerio de Educación con el Ministerio de Cultura. Sí, es complicado que educación haga una política cultural solo. O una política cultural no, porque es que aquí iríamos a lo que Carretón define como diferenciar entre políticas culturales, que son todas las políticas realmente, las políticas de salud son culturales, las políticas de educación son políticas culturales, y las políticas para las artes y las prácticas artísticas y los saberes artísticos propios, ¿sí? Son lo que él va a llamar políticas sectoriales. Entonces, hablando de políticas sectoriales para la educación artística, es difícil que educación haga ese trabajo solo. O sea, una cosa positiva es que se haya puesto a funcionar el CINEPAC, que En no es total. nuevo, ya existía, pero por lo menos se pone a funcionar, venga, reúnanse, al menos para tomar café y Mm, tomar sí. carreta. Ah, Eh, y una de las cosas que yo entiendo dentro del espíritu de esta ley es que precisamente las instituciones puedan enviar a hacer esas prácticas docentes, esas pasantías a los territorios, pero también ir a aprender, porque es que también es muy complicado cuando a vos te mandan como estudiante de licenciatura en música, además de interpretación de música, a un territorio a hacer una práctica y vos llegas como el poseedor único del conocimiento. Es muy difícil. claro. Entonces, es más vale poder ir a hacer una práctica de enseñanza y aprendizaje. Es Exacto, decir, es ir reciprocidad. Ujú. sí, Donde no claro, solamente vayan allá, porque también he escuchado de cierto cansancio y extractivismo de ir allá, pero qué tanto del urbano, con las lógicas también de la Academia Occidental, pueden nutrir también a los músicos que aprenden de otras maneras, porque son dos epistemologías muy distintas que se pueden nutrir, siento yo, más que excluir y decir, no, esta es la única. Se puede aprender de unos del otro, siento yo. claro. Y los ejemplos están, los Mm, ejemplos están, claro. Por ejemplo, es que si uno va a estudiar músicas académicas clásicas, pues, hombre, uno ve a Mozart haciendo sus grandes obras, pero las biografías dicen que el man en el bar tocaba su chilga, ¿sí? Eh, uno estudia, por ejemplo, a Bach. Y Bach tiene dos formatos de composición claramente diferenciados. Uno es la iglesia, mm, porque pues históricamente pues, en el momento la forma de vivir era ser músico de la corte o ser músico de la iglesia. Bach mm, está por la iglesia. eh, y una cosa es lo que él hace para la iglesia, muy repetitivo. Tú mm, escuchas Bach, tiene cosas muy repetitivas, unas misas muy importantes, muy interesantes, pero otras muy similares, como si escuchas a Maná hoy en día. Vos puedes coger a Maná una canción sobre la otra y el 90% te convierte el ciclo armónico. O sea, total. funciona. Eh, pero vos estudias el, el clave bien temperado o el arte de la fuga o el libro de Ana Magdalena Bach, que son libros que él compuso, que escribe para enseñarle a sus hijos, que son diferentes. ¿Sí? Son bien, 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 bien diferentes. Entonces, ¿qué es lo que uno deduce de ahí que puede traer hasta acá? Venga, es que uno puede coger de lo que hay acá, de lo que gusta afuera y transformarlo. Si uno lo trae acá, a este tiempo, uno puede estudiar a Astor Piazzolla. Ujú. Astor Piazzolla, que es un tipo argentino, eh, que se va a estudiar a Europa, música, y él quiere tocar lo europeo. Y uno de sus docentes le dice, venga, nene, espérese, pero es que usted tiene acá una herencia, no la desaproveche. Y aparece esa forma de componer de Piazzolla que es muy característica y es el tango instrumental llevado a lo académico Ah, y realizarlo, ¿sí? Que es difícil, sí, porque eh, un amigo me decía un día, es que en este Platán, al pensar en traer lo popular a lo académico, no nos lo permiten. ¿Sí? De forma muy jocosa me la decía, pero es real. Sin embargo, hemos ido venciendo ese tabú, mm, ¿ya? Pude estudiar con compañeros. Tuve el caso de un amigo de la infancia que entró a estudiar música conmigo y en el segundo semestre dijo, esto no es lo mío.
sea, yo voy a ser percusionista, voy a tocar percusión, voy a tocar batería, esto no es lo que me enseñan acá. Y se fue a estudiar por fuera, ha acompañado a este tiempo a Alejandro Sanz y a otros músicos de gran nombre, pero él tenía muy claro lo que iba a hacer. Tuve compañeros que se graduaron conmigo, que son raperos, o sea, hacen hip hop. Ujú. Entonces, ¿y en dónde? Si en la universidad ni en las curvas. Y el concepto era muy claro. Yo no vine a que me enseñaran a hacer hip hop porque eso lo aprendí afuera. Yo vine a que me enseñaran otros elementos musicales para nutrir mi hip hop. Y Ujú. entonces uno ve que son formatos de hip hop donde se afina, donde el freestyle está dentro de unas métricas, ¿sí? Ya. Entonces, pero eso es una lucha. La Universidad del Valle, en la que yo me gradué, por ejemplo, tiene una particularidad, tiene la licenciatura en música acá en Cali, muy eurocentrada. Todo estudiar acá es hay talleres de música del Pacífico, de música, pero realmente es muy eurocentrada. Sin Acá embargo, también. la licenciatura en música de la Universidad del Valle, pero en la sede del BUGA, es más abierta. Entonces, hay estudiantina, hay tiple como instrumento principal, bajo eléctrico como instrumento principal, pero es una visión de más cercana al territorio. Está en Claro, Buga, sede Buga, y Buga es una ciudad más al norte que se acerca más a esa zona andina colombiana. claro, Entonces, en Buga se convirtió los que venían de la Escuela de Música de Ginebra, los que venían de la zona norte, los que venían de los procesos de música acá, como en Chicoral, que hay una escuela de música andina, ¿sí? Entonces, ha cogido mucha fuerza allá porque descentraliza, deseuropeiza, por decirlo mm, así, un poco el concepto. Se estudia lo básico, se estudia lo central de la música, pero se aceptan nuevas visiones. Esas son políticas institucionales que deben cambiar. Voy a darte otro ejemplo corto eh, de un caso muy triste. El Instituto Popular de Cultura, donde tengo que puedo trabajar como coordinador de investigación. Es una institución de carácter técnico, era dedicada a las culturas populares. Hay toda una historia política detrás que data de hace 70, casi 80 años, pero su foco hasta hace 2 años era lo popular, lo tradicional, era la defensa de las artes populares y tradicionales. Después de muchas batallas se logró la aprobación y tránsito a la educación superior. Oh sorpresa, las directivas nuevas dicen que este es un instituto nuevo, que lo popular y lo tradicional debe replantearse. mm, O sea, la insignia, el discurso con el que surge la institución de educación superior, Instituto Popular de Culturas para las Artes Populares, quedó en el aire. mm, ¿Sí? Entonces son políticas eh, que ya no son políticas de Estado ni de gobierno, sino que son políticas institucionales que deben modificarse. Debemos poner a circular el movimiento, el conocimiento. Debemos poner a circular las músicas, las artes plásticas, las danzas, todo lo que desde las artes se puede hacer, se debe poner a circular para formar, para que los que solo conocen lo popular dentro de lo popular entendido como de consumo masivo, eh, conozcan lo que no es popular, para que quienes no conocen lo académico lo puedan conocer. El programa que tenemos en DAPA, por ejemplo, tiene conciertos de boleros, de son cubano, pero tiene conciertos de quintetos de maderas, de cantantes líricos. Hacemos algo para que se diversifique, que se circule y se conozca las diferentes formas de hacer, de conocer. Mm, es necesario que la circulación artística desde las academias, cuando yo mando a mi estudiante a hacer una práctica, también sea, como decíamos ahorita, bilateral, mm, sin exotizar, porque ese también a veces caemos en el asunto de exotizar el conocimiento tradicional. también. Que hay todo, está de moda investigar músicas del Pacífico, porque eso es, pues, van a esculpar los puritanos, eso se volvió en un momento una moda. Todo el mundo quería estudiar músicas del Pacífico. Y las primeras investigaciones o las investigaciones que yo vi hace en 2005 a 2010 que estuve haciendo mi trabajo de grado, del pregrado, eh, mm, eran básicamente, vamos a ir a ver qué hacen esto acá, sí que con los binoculares, aquí pues, ay, Mm, ¿qué hacen eso allá? Allá está parado con el bombo.
Mm. O sea, no hay exotización. Pero, eh, hilando nuevamente a las políticas culturales, hay un punto favorable. Se busca que se envíe al territorio. Problema, recurso. Es un hecho real que mm, hacer políticas públicas requiere plata. Requerir plata implica acabar con un fenómeno que en nuestra mentalidad es tal vez imposible, que es la corrupción para recopilar. Y cuando hablo de corrupción no es lo que todos conocemos, se perdieron 70.000 millones de centros poblados, no. También es como yo cuando evado impuestos afecto las políticas públicas. ¿Sí? Mm. Es complicado, cómo yo tuerzo al guardia, implica para obtener ese recurso acabar con la corrupción o poner más impuestos. Y en cualquiera de los dos escenarios es difícil para cualquier gobierno. No imposible, pero va a ser difícil. ¿Qué requerimos? A mi criterio como analista, Mm. que las políticas que se han ido logrando aprobar se mantengan en el tiempo para que puedan ser perfeccionadas, porque lo otro es que ninguna política nace bien. Las políticas nacen con buenas intenciones, pero Ujú. nacen falentes. Nacen falentes porque sentarme aquí en el computador con vos a discutir con esto es chévere. Y decir, no, entonces hagamos tal cosa. No, es que lo que tenemos que hacer es mandar a los pelados allá que enseñen. ¿Sí? Nuestro presidente decía, no, vamos a necesitar que las escuelas normalistas entonces formen los profesores para ir a los territorios. Sí, claro, ¿cómo no? Y la plata para enviarlos. ¿Sí? Ujú. No es solo tener los normalistas, no es solo tener los licenciados en música, ¿no? No, hermano, yo hacía una cuenta con un compañero, decíamos, si al año se gradúan en promedio aquí en esta ciudad, entre las diferentes instituciones de educación superior que tienen carreras en artes, 300 personas, ¿de dónde dar trabajo para todas esas? Mm. Si son al año, preparen. Claro, Y hay una cosa que hay que ver cuáles son las fuentes de empleo. Todo. Entonces, eso es un problema. Las políticas nacen falentes. ¿Qué garantiza que la política se transforme y sea realmente eficaz? Que tenga tiempo de duración. Y tiempo de claro. duración no son 4 años. 4 años Ujú. es lo que entendemos nosotros por el periodo legislativo. Pero una política en países más desarrollados, por decirlo así, las políticas se evalúan, su primera evaluación de impacto real es a los 5 o 6 años. Y a partir de eso se modifican y continúan. Nosotros Claro, tenemos políticas que duran 1, 2 y chao. Ese es totalmente de acuerdo. el gran problema. ¿Qué podemos hacer? Primero, seguirle apostando a que las instituciones entiendan que no es solamente lo que dice el Estado. Es decir, hay políticas que son institucionales. Segundo, que esas políticas institucionales entiendan que circular no es pararme solamente en la tarima, que circular es formar, que circular es enseñarle a otros también. Que cuando yo me paro en la tarima con un concierto, no es solamente decir, "Ah, ahora les voy a tocar Bach", no, es decirles, venga, Bach era un personaje de tal momento y Mm. las circunstancias eran estas. Por ejemplo, a mí me encanta la historia de Beethoven y la Sinfonía Heroica, ¿sí? El movimiento 2 es la marcha fúnebre, pero es muy particular cuando uno, a veces hago sesiones con estudiantes de músicas comentadas y hablamos de esto, les digo, "Bueno, se llama marcha fúnebre porque Beethoven, que era una persona que podríamos decir en este tiempo de mente revolucionaria y que vio en Napoleón un libertador, cuando Napoleón se declara emperador, muere Ujú. su héroe. ¿Y cómo lo mata Beethoven? Lo mata con la marcha fúnebre de la Sinfonía 2, de la Sinfonía 3. Tres. Mm. Lo mata. Y es un tema triste y se ve el padecimiento del hombre. Entonces, si yo cojo mi música y hago esto en los conciertos y le enseño a la gente lo que pasa con esto, formo. Circular para formar. Políticas de circulación para la formación existen. No necesitamos más. ¿Qué hacer con entonces? Ponerlas en práctica, que las instituciones las puedan poner en práctica. Hay colegios, nosotros vamos a zonas rurales donde no hay profesores de educación artística, donde la educación pues, se trabaja sobre el modelo de escuela nueva,
y para mi criterio es una excusa, o sea, es poner un solo docente con 15 20 niños del jardín al quinto grado. O sea, el discurso que vos lo lees en la política de escuela nueva es que dos o tres docentes hagan ese tránsito en esos grupos y que todos están juntos, pero Mm, no, acá es un solo docente y no hay un profesor de educación artística. Entonces son profesores que enseñan de todo y la educación artística que es, vamos a pintar la universidad. Entonces, es entender que las instituciones también tienen que aportar, también tienen que comenzar a ver formas diferentes, gestionar. Mm, Son políticas que deben cambiar desde adentro hacia afuera. Eh, las universidades deben reinventarse. mm, Mm, Seguir pensando que solamente aprenderme lo que enseñaba la armonía de clásica de Mozart es lo que vende ahora, eso no funciona, eso ya no vende. Hay un problema con las orquestas, yo no sé si en algún momento ustedes, en algún otro panelista lo haya tocado acá, y es, las orquestas sinfónicas se quedaron sin público, las bandas sinfónicas se quedaron sin público. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es que ya hay nuevas músicas. Los estudios dicen que estas nuevas generaciones tienen un nivel de atención de 1 minuto para la música. mm, Si vos en el primer minuto no le diste introducción, desarrollo y coda, mm. ya no quieren tu música. Entonces, los algoritmos, por ejemplo, de Spotify, del YouTube, si la persona no se estuvo 1 minuto, no vale para la monetización. Y vos de las canciones de ahora, 2 minutos y medio, 3 minutos y medio, vos bajas las canciones de salsa de los 90, no, 6. no, o sea, vos escuchás La Identidad, creo que llamaba lo que canta la de Roberto Blades, ya no regreso contigo. Bueno, esto dura casi 10 minutos. Esto tiene como tres mambos diferentes y la gente bailaba y te lo gozaba. Pero ya no. Entonces, sí, las escuelas de música tienen que reinventarse. ¿Sí? La Universidad del Valle en este momento para mí tiene la necesidad de reinventarse aquí en Cali. Está perdiendo. Cuando yo entré a la universidad, los inscritos eran 280, las últimas inscripciones eran como 120. Ya, es una picada así en las inscripciones y en la orquesta de querer estudiar música allá. ¿Por qué? Porque existen otras instituciones que te están dando bajo eléctrico, guitarra eléctrica, jazz. Entonces, hay una necesidad de reinventarse y hay una necesidad de coger las políticas y leerlas para volverlas vivas. Políticas hay. Recursos son pocos, pero los hay. Mm, Entonces hay que salir ahí. Y sobre el tema de los sabedores y sobre el tema de las músicas tradicionales, también es un asunto de entender qué es lo que yo quiero y cuál es la visión de éxito. Lo que te decía al inicio, es que pues, la visión de éxito no es la misma para todos. Si mi visión de éxito es vivir de la música, yo tengo que entenderme como empresa. Y eso es algo que nos falta a todo el sector artístico. Bueno, a gran parte del sector artístico, entendernos como empresa. Si yo soy mi empresa porque yo soy el músico, no es solamente sentarme a ensayar. mm. Tengo que entender que tengo que tener una visión de negocio sobre mi empresa porque mi empresa soy yo. ¿Cómo voy a hacer marketing? ¿Cómo voy a promocionar mi producto? Mm, Un análisis rápido de los grupos que funcionaron, que logran trascender en el tiempo, pasa porque en algún momento contrataron un manager. claro, obvio. Porque no pueden tener en los músicos todas las cualidades para gestionar sus propias bandas y hay también una especialización también de las músicas últimamente y de la producción audiovisual, de una serie de cosas extramusicales que desbordan el quehacer musical y eso también redundaría también en actualizar un poco el proceso formativo para mirar todas esas aristas, porque no me va a quedar yo ensimismado con mi instrumento sabiendo que tengo que dialogar también con un entorno cultural que me está exigiendo otras cualidades también, o por lo menos Ay, cooperación con otras personas también. ay, ¿cómo gestiono yo un proyecto? Uno se gradúa de música, o por lo menos cuando yo me gradué de música, sí, yo soy músico, qué chévere, qué bacano, yo toco. Ujú. ¿Cuál es su plan de vida real, hermano? ¿Cómo va a vivir de esa música? ¿Cómo gestiona eso? En este momento yo formulo proyectos, pero son un proceso largo de aprendizaje por fuera. ¿Cómo Claro, gestionarme? ¿Cómo esta fundación que tenemos, cómo la ponemos a vivir para no morirnos de hambre, sino que si claro. queremos seguir trabajando allá? Y eso no pasa, ¿sí? Aparte de eso,
hay visiones de éxito que son más pequeñas, lo que te decía, los grupos cuya visión es, "Ay, yo quiero participar, ese es mi propósito, no es ganar, no es vivir, ni siquiera vivo esto, yo vivo realmente aquí en mi pueblo, mi visión es estar acá, y yo no puedo desconocer eso, que esa persona no quiere, su propósito no es vivir netamente de la música, es una persona que Ujú. ve. Entonces, entender las visiones de éxito también es importante en las políticas culturales. Cuando yo Buenísimo. tengo políticas de fomento de la cultura, también tengo que pensar en cómo ve la cultura y el éxito en el territorio. Mm. ¿Qué De pasa? acuerdo. Ya como ya vamos llegando a la hora y siempre estos Uy, capítulos son de una hora, pues te agradezco pues todas las reflexiones que nos has dado, muy iluminadoras, muy realistas. Esto que último que estás diciendo me parece también muy clave. Creo que para los que van a escuchar esto eh, y puedan seguir pues escuchando, porque esto también es algo bonito dentro de dentro de un escrito, ver el escrito como un producto y ver a la persona ya en la complejidad, en lo que hace, en las motivaciones que lo movilizan, en las investigaciones, en todo eso, pues hacen que el ecosistema de pensamiento y de reflexión pues sea más amplio. Eso es lo que queremos hacer también con estas conversaciones. Así que, Edgar, te agradezco mucho la conversación y bueno, ha sido un placer también compartir esta ahorita contigo. Andrés, muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos aquí atentos también para seguir compartiendo sobre el tema.